Un oficial racista arresta a un general negro del ejército sin saberlo, cuando se enteró lo que le esperaba se le heló la sangre. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles que bordeaban las calles de un vecindario acomodado, pintando sombras alargadas sobre el pavimento. El oficial James Dees, sentado al volante de su patrulla, recorría lentamente las tranquilas avenidas, sus ojos barrían el entorno en busca de cualquier señal de desorden. Para él, mantener ese lugar seguro no era solo un trabajo, era una misión. Las casas, con sus jardines meticulosamente cuidados, parecían sacadas de una postal, y Dees se enorgullecía de ser la primera línea de defensa contra cualquier perturbación. Mientras avanzaba a un ritmo lento, algo llamó su atención. Un hombre negro, alto y de complexión atlética, caminaba con paso tranquilo por la acera, vestido casualmente con una camiseta blanca y jeans. Nada en su comportamiento era sospechoso, su andar era relajado, las manos en los bolsillos, los ojos observando el paisaje como si disfrutara del paseo. Sin embargo, para Dees, ese simple acto de caminar ya era motivo de alarma. Algo en la situación activó un resorte en su mente. No conocía al hombre, y para el oficial, eso ya era suficiente para despertar sospechas. Dees redujo aún más la velocidad de su patrulla, sus ojos se estrecharon mientras observaba al hombre con mayor detalle. En su mente, comenzó a construir una narrativa. ¿Qué hacía este hombre aquí? ¿Estaba perdido? ¿Quizás explorando las casas? No tenía pruebas, pero en su experiencia, no necesitaba una razón sólida para interrogar a alguien que no encajaba con el perfil típico de los residentes del vecindario. El hombre negro seguía caminando, aparentemente ajeno a la vigilancia del oficial. Su postura tranquila y la falta de preocupación en su rostro solo irritaron más a Dees. Era como si no le importara la presencia de la autoridad, como si creyera que tenía el derecho de estar allí, sin más. Para Dees, esa indiferencia rozaba lo desafiante. Decidido a tomar el control de la situación, Dees estacionó su patrulla al borde de la acera. Apagó el motor con un gesto firme, ajustó su cinturón y se aseguró de que su radio estuviera bien colocada en su hombro. Luego, descendió del vehículo y comenzó a caminar hacia el hombre, su mandíbula tensa y su mirada fija. El hombre seguía caminando, como si no hubiera notado la presencia del oficial. La molestia de Dees creció, junto con la sensación de que su autoridad estaba siendo ignorada. Con un tono que dejaba clara su intención de imponerse, levantó la voz: «Oye, tú». El hombre se detuvo lentamente, dándose la vuelta para enfrentarlo. Su expresión permanecía inmutable, tranquila, casi neutral, como si la presencia del oficial no fuera motivo de alarma. «Sí, oficial». «¿Hay algún problema?», preguntó el hombre, su tono calmado, sin rastro de nerviosismo. Dees no respondió de inmediato. En su lugar, tomó unos segundos para evaluar al hombre de cerca. Lo observó con ojos críticos, buscando algo que justificara su creciente sospecha. Pero el hombre no ofrecía nada. Estaba sereno, su postura relajada, y esa calma solo intensificaba la incomodidad de Dees. «¿Qué estás haciendo aquí?», demandó finalmente el oficial, su tono brusco. «Solo estoy dando un paseo», respondió el hombre, sin inmutarse. «¿Acaso eso no está permitido?». La respuesta, tranquila pero directa, solo exacerbó la irritación de Dees. No le gustaba que lo desafiaran, y mucho menos por alguien que, según él, no pertenecía a ese lugar. Dio un paso más hacia el hombre, erguido, intentando proyectar una autoridad incuestionable. «Voy a necesitar ver tu identificación», dijo Dees, su voz cargada de una firmeza que esperaba que pusiera fin a cualquier resistencia. El hombre levantó una ceja, pero no se movió de inmediato. «¿Por qué? ¿Estoy siendo acusado de algo?». Dees sintió que la paciencia se le agotaba. «Este es un vecindario privado», espetó, «y no solemos ver a personas como tú por aquí. Tengo el derecho de interrogar a cualquiera que parezca fuera de lugar». El hombre dejó escapar un suspiro leve, apenas perceptible, pero suficiente para que Dees lo notara, y eso lo molestó aún más. «Vivo cerca», dijo el hombre, con una calma imperturbable. «A solo unas cuadras. No estoy haciendo nada malo, oficial. Simplemente estoy disfrutando de un paseo». «Muéstrame tu identificación», repitió Dees,
su mano moviéndose instintivamente hacia su cinturón, donde colgaban su radio y las esposas. No estaba de humor para lidiar con resistencia. El hombre, consciente del creciente conflicto, metió la mano en su bolsillo, lentamente. Sacó su billetera con deliberación y la sostuvo en alto, mostrando su identificación. Dis la tomó con brusquedad, echando un vistazo rápido al nombre y la dirección. El nombre resonó en su mente. La dirección era, en efecto, local. A pesar de que la información confirmaba que el hombre vivía cerca, algo aún no le cuadraba a Dis. Quizás era la calma del hombre, o tal vez solo era el sentido de obligación que sentía de mantener la paz en ese vecindario, pero el oficial no estaba listo para dejarlo ir. «Quédate aquí», ordenó Dis con severidad, volviendo a su coche patrulla para verificar la identificación. Mientras ingresaba los detalles en el sistema, una sensación incómoda se asentaba en su pecho, como una nube de tormenta que anunciaba que algo estaba a punto de estallar. El hombre se quedó parado en la acera, observando cómo el oficial Dis se dirigía de nuevo a su coche patrulla. Michael Adams mantuvo su postura relajada, con las manos colgando a sus costados, su respiración calmada. Había vivido suficientes experiencias en su vida para saber que este tipo de situación podía escalar rápidamente si no se manejaba con cuidado. Pero en ese momento, su paciencia era puesta a prueba. El oficial Dis, visiblemente tenso, introdujo los datos de Adams en su sistema mientras lo observaba por el espejo retrovisor. Algo en la actitud tranquila y controlada de Michael le provocaba una incomodidad que no lograba identificar. No era la primera vez que se enfrentaba a una situación en la que sentía que alguien no le mostraba el respeto que creía merecer. Y ahora, aquí estaba un hombre que ni siquiera parecía asustado por su autoridad, un hombre que desafiaba su sentido de control sin decir una sola palabra agresiva. Mientras tecleaba la información, la dirección que aparecía era correcta. No había ninguna alerta, ningún antecedente ni registro sospechoso en el perfil de Michael Adams. El sistema lo describía como un ciudadano respetable y un alto general del ejército de los Estados Unidos. Pero para Dis, esos datos no disipaban su creciente frustración. ¿Qué hace un general paseando por aquí sin que nadie lo conozca?, pensaba Dis, incapaz de reconciliar lo que veía con lo que sentía. Los detalles en el sistema estaban en orden, pero algo en su instinto, o más bien en su prejuicio, le decía que no debía soltar a Adams tan fácilmente. Michael seguía en la acera, su mirada fija en el coche patrulla, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Había pasado por este tipo de situaciones antes. Como hombre negro, incluso con sus décadas de servicio al país, sabía que a menudo su uniforme no era suficiente para protegerlo de las miradas sospechosas cuando estaba fuera de servicio. Pero esta vez, la escena se sentía más pesada. El vecindario, usualmente su refugio, ahora se sentía hostil. A lo lejos, Michael pudo ver cómo algunas personas empezaban a prestar atención a lo que sucedía. Una mujer paseando a su perro se detuvo y sacó su teléfono, probablemente lista para grabar. Un hombre en su jardín, manguera en mano, observaba abiertamente, dejando que el agua cayera incesante sobre el césped mientras sus ojos no se apartaban de la escena. Era como si todos esperaran que algo malo sucediera. Dis finalmente salió del coche patrulla con la identificación de Adams en la mano, su mandíbula apretada mientras se acercaba de nuevo. La expresión de su rostro había cambiado, ahora era una mezcla de confusión e irritación. Sabía que el hombre frente a él tenía todos sus papeles en regla, pero no podía dejarlo pasar sin más. Había algo en la situación que aún le molestaba, aunque no pudiera definir qué. Tu historial está limpio, dijo Dis con tono seco, casi como si le desagradara admitirlo. Pero eso no explica por qué estás aquí. Ya le he dicho, oficial, respondió Michael, manteniendo la calma. Vivo aquí. Estoy dando un paseo. Eso es todo. Los ojos de Dis se entrecerraron con desconfianza. Te dije que hemos tenido informes de actividad sospechosa en la zona. Es mi trabajo revisar las cosas. Michael asintió lentamente, sin ceder ni un milímetro en su postura tranquila. Entiendo eso, oficial. Pero como ya le dije, no estoy causando ningún problema. Solo estoy paseando. La frustración de Dis se hizo evidente en su rostro,
el ligero sonrojo subiendo desde su cuello hasta sus mejillas. Sabía que los vecinos lo observaban. Sabía que cualquier vacilación en su actuar, cualquier muestra de que no tenía control sobre la situación, podría hacerle perder autoridad frente a ellos. Estaba siendo desafiado, y no podía permitirlo. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, dijo Diz, su tono bajando un poco, adoptando una postura más intimidante. Dime exactamente qué estás haciendo aquí o te llevo para un interrogatorio más detallado. Tú decides. Michael sintió un destello de ira recorriéndole el cuerpo, pero lo mantuvo bajo control. Sabía lo que estaba haciendo Diz. Era una táctica de intimidación, un juego de poder para obligarlo a ceder. Pero no iba a caer en eso. No había hecho nada malo, y lo sabía. Respiró hondo, manteniendo su compostura. Le he dicho todo lo que necesita saber, dijo Michael, su voz firme pero serena. Está cometiendo un error, oficial. La mandíbula de Diz se tensó aún más. El único error que veo es que alguien piense que puede pasear por este vecindario sin ser cuestionado. Dio un paso más cerca, intentando afirmar su autoridad de nuevo. Ahora, ¿vas a cooperar, o voy a escalar esto? Michael notó cómo la tensión en la postura de Diz se hacía más evidente. La paciencia del oficial se agotaba rápidamente. No se trataba de mantener el orden, se trataba de control, de demostrar que tenía el poder sobre alguien a quien consideraba fuera de lugar. Michael observó a las personas que seguían mirando desde la distancia, sus expresiones expectantes, la mujer con el teléfono todavía grabando. Oficial, dijo Michael, con la misma calma inmutable que había mantenido desde el principio, no estoy resistiéndome. Pero también conozco mis derechos. No tiene motivos para arrestarme. No he hecho nada malo. Los ojos de Diz chispearon con rabia. La situación se le escapaba de las manos, y no podía permitirlo. Yo decidiré lo que está mal y lo que está bien, espetó. Y, sin previo aviso, dio un paso hacia Michael y lo agarró por el brazo. El agarre fue firme, casi violento. Michael sintió la presión inmediata sobre su muñeca y su entrenamiento militar entró en acción. Sabía que podría someter al oficial en cuestión de segundos, pero hacer eso solo empeoraría las cosas. Así que, a pesar de la rabia que sentía arder dentro de él, se contuvo. Dejó que Diz lo empujara hacia el coche patrulla, sintiendo cómo las esposas frías se cerraban alrededor de sus muñecas. ¿Es realmente necesario?, preguntó Michael, su voz aún firme, aunque ahora con un filo de incredulidad. Diz no respondió. Lo empujó al asiento trasero del coche patrulla, cerrando la puerta con un golpe seco. Desde el asiento trasero, Michael observó cómo los transeúntes lo miraban, sus rostros entre la confusión y la preocupación. La mujer con el teléfono seguía grabando, y en el fondo, Michael esperaba que ese video fuera suficiente para evitar que la situación se saliera de control aún más. Pero ahora, sentado en la parte trasera del coche patrulla, esposado sin motivo alguno, Michael sentía como la ira y la frustración se mezclaban dentro de él. Había salido a disfrutar de una tranquila caminata al atardecer, un respiro de las demandas de su carrera, y ahora estaba siendo tratado como un criminal. Solo por el color de su piel y las suposiciones que alguien había hecho al verlo. El coche patrulla arrancó, y mientras Diz lo conducía hacia la estación de policía, el silencio era pesado, cargado de tensión. Las sombras de la tarde se alargaban, pero lo que había empezado como una caminata pacífica ya no tenía vuelta atrás. El coche patrulla avanzaba en silencio, solo roto por el zumbido del motor y el crujido ocasional de las ruedas sobre el asfalto. Michael Adams, sentado en el asiento trasero con las muñecas esposadas, mantenía la vista fija en el horizonte, respirando lenta y profundamente para controlar la creciente frustración que sentía. No había hecho nada malo, y sin embargo, allí estaba, tratado como un criminal en su propio vecindario. Diz, al volante, echaba miradas furtivas por el espejo retrovisor, sin decir una palabra, pero claramente satisfecho de tener la situación bajo control. Mientras el coche entraba al estacionamiento de la estación de policía, Diz se sentía seguro de que había hecho lo correcto. Había actuado rápido y, según él, había mantenido el vecindario a salvo.
Sin embargo, una ligera duda lo incomodaba. ¿Y si se había precipitado? El hombre que estaba arrestando parecía tranquilo, pero algo en su actitud, en su manera de hablar, le resultaba desconcertante. Esa calma lo hacía sentir como si, de alguna manera, él fuera el que estaba perdiendo el control de la situación. Cuando llegaron a la estación, Diz bajó del coche, abrió la puerta trasera y tiró con fuerza del brazo de Michael, llevándolo al interior del edificio. Al pasar por el vestíbulo, varios oficiales lo miraron de reojo, algunos con curiosidad y otros con ligera preocupación. No todos los días un general del ejército era arrastrado esposado dentro de una estación de policía. Michael, con su habitual serenidad, se mantuvo en silencio, pero cada paso que daba reforzaba en él la convicción de que este incidente tenía que ser expuesto. Diz lo condujo hacia una pequeña sala de interrogatorios, donde lo sentó en una silla de metal frente a una mesa desnuda. Sin perder tiempo, el oficial se dirigió hacia el otro lado de la habitación, donde una computadora esperaba. Tecleó rápidamente los detalles de la identificación de Adams, esperando obtener más información sobre el hombre que acababa de detener. Tal vez había algo que aún no había descubierto. Los segundos se convirtieron en minutos mientras la pantalla cargaba la información. Diz tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa, sintiendo que algo no estaba bien. Finalmente, los datos completos de Michael Adams aparecieron en la pantalla, y lo que vio lo dejó helado. Michael Adams no era cualquier hombre. Era un alto general del ejército de los Estados Unidos, condecorado en varias ocasiones por su servicio a la nación. Había liderado tropas en misiones internacionales, había negociado en situaciones de crisis y había sido elogiado por su dedicación y valentía. Pero más impactante para Diz era el hecho de que Adams vivía a pocas cuadras del lugar donde había sido detenido. La dirección en su licencia de conducir era local, exactamente como el propio Adams le había dicho. Diz sintió como el color se le iba del rostro. El sudor frío comenzaba a correr por su espalda mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Había arrestado a un general del ejército, un hombre que probablemente había pasado más tiempo sirviendo al país de lo que él llevaba trabajando en la policía. Y lo peor de todo, lo había hecho sin motivo alguno. La sospecha que había sentido desde el principio se revelaba ahora como lo que era, prejuicio. Intentando mantener la compostura, Diz se giró lentamente hacia Michael, quien lo observaba con una expresión tranquila, pero con una chispa de cansancio en sus ojos. No había sorpresa en su rostro, era como si Adams ya hubiera anticipado este desenlace desde el principio. El oficial tragó saliva y finalmente habló, con un tono mucho menos autoritario que antes. Tu historial está limpio, General Adams, dijo Diz, utilizando por primera vez el título militar de Michael, como si con eso pudiera corregir de alguna manera el error que había cometido. Michael no dijo nada al principio. Simplemente lo observaba, dejando que el silencio se asentara entre ellos. Luego, finalmente, habló con una voz calmada pero firme. Ya te lo dije, oficial. Vivo aquí. Solo estaba dando un paseo. Diz asintió lentamente, incapaz de ocultar la vergüenza que sentía. Sabía que había cometido un error, uno grave. Y aunque una parte de él quería justificar sus acciones como parte de su deber, sabía que no podía. La situación había sido clara desde el principio, pero había dejado que sus prejuicios nublaran su juicio. Yo, necesito verificar algunas cosas más, dijo Diz, levantándose rápidamente de la silla, sintiendo el calor subirle a la cara. Salió de la sala, dejando a Michael solo por un momento. Al otro lado de la estación, la sargento Laura Smith estaba en su oficina cuando el golpe nervioso de Diz en la puerta interrumpió su concentración. ¿Qué pasa, Diz?, preguntó Smith, una mujer alta y de aspecto imponente que no toleraba tonterías en su equipo. Creo que cometí un error, sargento, dijo Diz, intentando sonar profesional pero con el miedo visible en su rostro. Detuve a un hombre en el vecindario. Dijo que vivía cerca, pero pensé que actuaba sospechoso. Resulta que es el general Michael Adams, del ejército. La expresión de la sargento cambió en un instante, pasando de la curiosidad al asombro. El general Michael Adams, repitió, incrédula. Smith lo conocía, no personalmente, pero sabía de su reputación.
Un hombre de su calibre siendo arrestado en su propio vecindario, sin motivo alguno, no era algo que pudieran tomar a la ligera. ¿Lo tienes esposado?, preguntó Smith, sin ocultar su disgusto. Dees asintió, incapaz de articular una respuesta adecuada. La sargento se levantó de su escritorio y lo siguió rápidamente hasta la sala de interrogatorios. Cuando abrió la puerta, allí estaba Michael, sentado con una calma desconcertante, las manos esposadas frente a él. General Adams, dijo Smith, su tono ahora completamente profesional y respetuoso. Lamento profundamente lo ocurrido. Esta situación es inaceptable. Voy a asegurarme de que sea liberado de inmediato. Dees, casi temblando, sacó las llaves de sus esposas y, torpemente, liberó a Michael. El metal frío dejó una marca leve en sus muñecas, pero Michael no se quejó. Simplemente se levantó, su altura y postura imponente llenando la sala de una autoridad natural que ni siquiera las esposas habían podido reducir. Gracias, sargento, dijo Michael con serenidad. Pero esto no es solo sobre mí. Se trata de cómo las cosas se manejan en situaciones como esta. Hoy fui yo, pero mañana podría ser cualquier otra persona. Smith asintió con un gesto firme. Tiene toda la razón, general. Esto no se quedará aquí. Investigaremos el comportamiento del oficial Dees y tomaremos las medidas necesarias. Mientras Michael abandonaba la estación, acompañado por Smith, los oficiales que los rodeaban observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Sabían que lo que acababa de suceder tenía implicaciones profundas, tanto para el departamento como para la comunidad. El error de Dees había sido descubierto, pero para Michael Adams, el error iba más allá de un simple malentendido. Era un reflejo de un problema más profundo, uno que, en ese momento, decidió que debía ser enfrentado, no solo para él, sino para todos los que alguna vez habían sido juzgados por su apariencia antes que por sus acciones. Dentro de la estación de policía, el aire era denso, cargado con una mezcla de tensión y nerviosismo. Michael Adams, el general del ejército injustamente esposado, se encontraba sentado en una pequeña sala de interrogatorios. Las paredes desnudas, el frío metal de las sillas y el parpadeo de la luz fluorescente creaban una atmósfera casi claustrofóbica. Michael mantenía su compostura, su mirada fija en un punto indefinido, su cuerpo relajado pero alerta, como si la disciplina militar aún fluyera en cada movimiento. Aunque había pasado por situaciones mucho más difíciles, había algo profundamente inquietante en ser tratado como un criminal en su propio país, después de dedicar su vida a protegerlo. En el pasillo, el oficial James Dees caminaba con pasos pesados. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la creciente sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Había cometido un error monumental, y lo sabía. La figura de la sargento Laura Smith, que se acercaba por el corredor, no mejoraba su estado de ánimo. La sargento era conocida por su profesionalismo y firmeza, y no había duda de que el error de Dees estaba a punto de ser confrontado. Smith, con su porte imponente y el ceño fruncido, entró en la sala de interrogatorios. Sus ojos recorrieron la escena rápidamente, Michael Adams, un hombre cuya reputación no precedía, y Dees, visiblemente nervioso junto a él. En la expresión serena de Michael había una clara señal de que él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, era un hombre inocente, atrapado en una red tejida por los prejuicios de otro. General Adams, comenzó Smith, con una mezcla de respeto y profesionalismo, quiero disculparme en nombre de este departamento por lo que ha ocurrido. Esta situación está completamente fuera de lugar. Michael asintió ligeramente, sin levantar la voz ni dejarse llevar por el enojo. Había pasado suficientes años en el ejército para saber que la disciplina y el autocontrol eran sus mejores aliados en momentos como ese. Aprecio sus palabras, sargento Smith, pero esto es más que un malentendido. Lo que ocurrió hoy es un reflejo de algo más profundo. Dees, parado junto a la puerta, sintió el peso de las palabras de Michael como un golpe. Hasta ese momento, había pensado que el arresto sería un error del que podría salir sin consecuencias mayores, pero ahora comprendía que estaba en una situación mucho más grave. La tensión en la habitación era palpable. Oficial Dees, continuó Smith, volviendo su mirada severa hacia él,
¿puede explicarme por qué este hombre está aquí? ¿Por qué fue esposado sin una causa justificada? Dis tragó saliva, luchando por mantener su voz firme. Sargento, pensé que estaba haciendo lo correcto. Recibimos informes sobre actividad sospechosa en el vecindario, y el general Adams, bueno, no lo reconocí, y pensé que podría estar investigando las casas o, algo más. Smith cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. ¿Algo más? Lo que tenemos aquí es un residente de este vecindario, un general del ejército de los Estados Unidos, que fue detenido sin motivo alguno. ¿En qué momento pasó de ser un simple paseo a una actividad sospechosa en tu mente, Dis? Dis se removió incómodo, buscando una respuesta que no lo dejara más expuesto de lo que ya estaba. Él no parecía pertenecer allí. Michael levantó la vista al escuchar esas palabras. Finalmente, lo que había estado implícito durante todo el incidente se expresó de manera clara. No era su comportamiento, ni la hora del día, ni su actitud lo que lo había hecho sospechoso a los ojos de Dis. Era su apariencia, su color de piel. La frustración que había mantenido bajo control comenzó a burbujear en su interior. Sargento, intervino Michael, su voz ahora firme pero sin perder la calma, no es la primera vez que algo como esto me ocurre, y estoy seguro de que no seré el último. Este tipo de perfilamiento es peligroso, no solo para personas como yo, sino para toda la comunidad. La confianza entre la policía y los ciudadanos está en juego cada vez que un incidente como este ocurre. Smith asintió, claramente afectada por las palabras de Michael. Sabía que lo que estaba escuchando no era un incidente aislado, sino un síntoma de un problema mucho mayor. Tiene razón, general, dijo ella, suavizando su tono. Y le aseguro que este incidente no será barrido bajo la alfombra. Girándose hacia Dis, Smith continuó con una autoridad clara en su voz. Oficial Dis, voy a necesitar que liberes inmediatamente al general Adams. No solo has cometido un error de juicio, sino que has violado la confianza de esta comunidad. Vamos a investigar tu conducta y se tomarán las medidas necesarias. Dis, con manos temblorosas, sacó las llaves de las esposas. Se acercó a Michael y, con torpeza, le liberó las muñecas. El sonido del metal al abrirse pareció resonar en toda la sala, como un símbolo del error cometido. Michael se levantó de la silla, estirándose un poco y frotándose las muñecas enrojecidas. No había rabia en su rostro, pero su mirada firme dejaba claro que este incidente no se resolvería solo con una disculpa. Gracias, sargento, dijo Michael, volviendo su atención hacia Smith. Aprecio que esté tomando esto en serio. Pero, como dije antes, esto no se trata solo de mí. Se trata de cambiar una cultura en la que demasiadas personas son tratadas como sospechosas simplemente por su apariencia. Estoy de acuerdo, respondió Smith, con un tono serio. Vamos a comenzar a hacer los cambios necesarios, empezando por aquí. El oficial Dis será suspendido mientras llevamos a cabo una investigación interna. Este departamento tiene mucho trabajo por delante, y es mi responsabilidad asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Michael asintió. Sabía que el camino hacia la justicia era largo, pero momentos como este podían ser el comienzo de algo más grande. Al salir de la sala de interrogatorios, pasó junto a varios oficiales que evitaban hacer contacto visual. Algunos susurraban entre sí, conscientes de la gravedad de lo que había sucedido. El incidente había dejado una marca, no solo en Michael, sino en todo el departamento. Las acciones de Dis, impulsadas por prejuicios y falsas suposiciones, habían expuesto una fractura en el sistema, una que requeriría más que simples palabras para ser reparada. Mientras Michael salía de la estación de policía, inhaló profundamente el aire fresco de la tarde. Sabía que este era solo el principio de una conversación que tenía que continuar, tanto dentro de la policía como en la comunidad. No buscaba venganza, sino justicia. Y ahora, con su mente clara y su espíritu firme, estaba listo para luchar, no solo por él mismo, sino por todos aquellos que, al igual que él, habían sido juzgados erróneamente. La lucha no había terminado. Apenas comenzaba.
La sargento Laura Smith caminaba con paso firme por los pasillos de la estación de policía, sus pensamientos concentrados en la situación que estaba a punto de enfrentar. Era una oficial conocida por su rectitud y liderazgo, y en ese momento, su reputación estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que no había anticipado. El incidente que se desarrollaba no solo involucraba a un hombre cualquiera, sino a un alto general del ejército de los Estados Unidos. Y lo peor de todo, su propio departamento lo había detenido sin una razón válida. Smith había recibido el informe preliminar de boca del nervioso oficial James Dees, quien había tratado de justificar el arresto mencionando actividad sospechosa en el vecindario. Pero Smith conocía demasiado bien el perfilamiento racial cuando lo veía. La frase actividad sospechosa era un eufemismo que Dees había utilizado para ocultar lo que en realidad había sido un acto impulsivo basado en prejuicios. Y ahora, tenía que enfrentar las consecuencias. Al llegar a la pequeña sala de interrogatorios donde Michael Adams, el general arrestado, estaba esperando, Smith respiró profundamente antes de entrar. Al abrir la puerta, se encontró con la imagen que había temido. Michael, un hombre condecorado y respetado, estaba sentado en una silla de metal, con las manos aún marcadas por las esposas que recién habían sido retiradas. Su postura era calmada, pero su mirada indicaba una firmeza incuestionable. General Adams, comenzó Smith, su tono claramente diferente al de los oficiales con los que Michael había tratado hasta ese momento. Su voz estaba cargada de respeto y profesionalismo. Antes que nada, permítame ofrecerle mis disculpas más sinceras por lo ocurrido hoy. Esto no debería haber pasado. Michael mantuvo su mirada firme en la sargento, evaluando cada palabra. No había ira en sus ojos, pero sí una profunda decepción y una serena determinación. Sargento Smith, entiendo que a veces los errores ocurren. Pero este no es un simple error. Es un síntoma de algo más grande que necesita ser abordado. Hoy fui yo, pero mañana podría ser cualquier otra persona. Smith asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón. Este no era un incidente aislado. Era parte de un problema sistémico que había infectado la relación entre la policía y las comunidades que supuestamente debían proteger. Tiene toda la razón, general. Y le aseguro que esto no se quedará aquí. Vamos a investigar lo que sucedió y tomaremos las medidas necesarias. Este tipo de comportamiento es inaceptable en nuestro departamento. Detrás de Smith, el oficial Dees se mantenía cerca de la puerta, visiblemente incómodo y nervioso. No había anticipado que las cosas llegarían a este punto. Lo que para él había comenzado como una simple parada de rutina, se había transformado en un desastre de proporciones que apenas podía entender. Sabía que estaba en problemas, pero aún no había procesado completamente el alcance de lo que había hecho. Smith, volviéndose hacia Dees, adoptó un tono mucho más severo. Oficial Dees, tus acciones de hoy han sido más que un simple error de juicio. Has detenido a un hombre sin ninguna causa justificada, lo has esposado y lo has traído a la estación, todo basándote en suposiciones sin fundamento. Esto no es aceptable, y no es la forma en que este departamento opera. Deberías saberlo. Dees intentó justificar sus acciones. Sargento, yo estaba haciendo mi trabajo. Habíamos recibido informes sobre actividad sospechosa en la zona, y él no parecía pertenecer allí. Pensé que... Smith lo interrumpió, con su paciencia claramente agotada. ¿No parecía pertenecer allí? ¿Y qué te llevó a esa conclusión, Dees? ¿Su apariencia? ¿Su color de piel? No hay nada en este caso que justifique el trato que le has dado al general Adams. Dees bajó la mirada, sintiendo cómo la situación se le escapaba completamente de las manos. No tenía una respuesta clara. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en el momento, se había convencido de que estaba cumpliendo con su deber. Michael, quien había permanecido en silencio durante esta interacción, decidió intervenir. Sargento Smith, entiendo que este tipo de situaciones son complicadas, pero lo que ocurrió aquí hoy no fue solo un mal juicio. Fue un acto basado en prejuicios. Y cuando permitimos que nuestros prejuicios influyan en cómo tratamos a los demás, especialmente a quienes estamos jurados a proteger, entonces hemos fallado en nuestra misión.
Smith asintió, claramente conmovida por las palabras del general. Sabía que lo que Michael decía era cierto. La policía no podía permitirse este tipo de fallos, no si querían ganarse la confianza de la comunidad. Oficial Dees, continuó Smith, su tono ahora frío y decisivo, está suspendido de tus funciones con efecto inmediato. Se llevará a cabo una investigación completa sobre tu conducta en este incidente y dependiendo de los resultados, se tomarán medidas disciplinarias adicionales. Dees asintió débilmente, incapaz de formular una respuesta. Sabía que su carrera estaba en peligro, y más allá de eso, comenzaba a comprender que sus acciones no solo habían sido equivocadas, sino que habían sido profundamente injustas. La sargento Smith volvió su atención a Michael. General Adams, quiero agradecerle por su paciencia y su compostura durante todo este proceso. Lo que ha ocurrido aquí no es representativo de cómo debería operar nuestro departamento, y me aseguraré de que esto no vuelva a ocurrir. Habrá consecuencias para quienes actúen de esta manera, y trabajaremos para mejorar nuestras políticas y procedimientos para evitar que algo así vuelva a suceder. Michael asintió, apreciando la sinceridad en las palabras de Smith. Pero también sabía que las palabras no eran suficientes. Se necesitarían acciones concretas para lograr el cambio necesario. Gracias, sargento, dijo Michael, su voz calmada pero firme. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que son tratadas de manera injusta por cómo se ven. Este incidente es un recordatorio de que hay mucho trabajo por hacer. Smith miró a Michael, completamente consciente de la verdad en sus palabras. Lo sé, general. Y estamos comprometidos a hacer ese trabajo. Comenzaremos con el oficial Dees, pero el cambio debe ser mucho más amplio. Vamos a revisar nuestros protocolos, y también nos aseguraremos de que nuestros oficiales reciban capacitación adicional en desescalamiento y en la forma correcta de interactuar con la comunidad. Con eso, la conversación terminó, pero las implicaciones del incidente seguían en el aire. La sargento Smith sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso de cambio, uno que no solo involucraba disciplinar a un oficial, sino transformar la cultura dentro de la fuerza policial. Mientras Michael salía de la estación, Smith sintió una mezcla de determinación y responsabilidad. No iba a dejar que esto se convirtiera en otra historia olvidada. El sistema tenía que cambiar, y ella iba a asegurarse de que así fuera. La intervención de la sargento Smith no había sido solo una disculpa, era el primer paso hacia un cambio necesario. Y mientras Michael Adams se alejaba, sabía que la lucha por la justicia y la equidad no había terminado, pero también sabía que había encontrado un aliado en esa sargento. Una mujer dispuesta a enfrentar la verdad y a luchar por el cambio, incluso desde dentro del sistema. Después de la intensa confrontación en la sala de interrogatorios, tanto el general Michael Adams como la sargento Laura Smith se encontraban en un punto de reflexión. Habían experimentado, cada uno a su manera, el peso de un sistema que en muchos aspectos seguía fallando a las personas que debía proteger. Aunque las tensiones habían disminuido, el impacto de lo sucedido seguía latente en el aire. Michael Adams, ahora de vuelta en su casa, se sentó en su estudio, mirando por la ventana hacia las tranquilas calles arboladas del vecindario donde había sido arrestado injustamente solo unas horas antes. Era irónico cómo ese mismo entorno, que solía considerarse un refugio, ahora le parecía un recordatorio de las barreras invisibles que aún existían, incluso para alguien como él, un general condecorado. Había pasado su vida enfrentándose a desafíos, liderando hombres y mujeres en situaciones de vida o muerte, pero este incidente lo golpeaba de una manera diferente. No era solo una cuestión personal. No se trataba únicamente de cómo él había sido tratado. Era algo mucho más profundo. Michael sabía que lo que había ocurrido esa tarde no era un evento aislado, sino parte de un patrón que afectaba a muchas personas a diario, personas que no tenían su rango o sus conexiones. Se preguntaba cuántas veces este tipo de perfilamiento racial había destruido vidas, cuántas oportunidades se habían perdido y cuántas personas habían sido marcadas injustamente solo por su apariencia. Reflexionaba sobre la mirada en los ojos del oficial Dees. La inseguridad, el miedo de perder el control, todo alimentado por un prejuicio profundamente arraigado.
no era el único oficial que operaba bajo esas suposiciones. Michael lo sabía, y esa era la verdadera amenaza, una cultura de desconfianza, basada en el miedo a lo desconocido, que permitía que estas situaciones siguieran ocurriendo. Mientras Michael miraba la escena pacífica fuera de su ventana, sabía que el problema no era solo Diz, ni siquiera solo el departamento de policía local. El problema era mucho más grande, una cuestión de cómo la sociedad seguía perpetuando narrativas de desconfianza y discriminación. Sabía que era necesario un cambio, no solo en las políticas, sino en la mentalidad. Y aunque sentía que la batalla sería larga, estaba decidido a seguir adelante. Era otro tipo de lucha, diferente a las que había librado en el campo de batalla, pero no menos crucial. Por otro lado, en su despacho en la estación de policía, la sargento Laura Smith también estaba perdida en sus pensamientos. Había sido testigo de muchas cosas a lo largo de su carrera, pero lo que había ocurrido ese día con el general Adams la afectó de manera personal. A lo largo de los años, había intentado construir un departamento basado en el respeto, la justicia y la imparcialidad, pero este incidente le había mostrado cuán profundamente arraigados estaban algunos problemas. Incluso en su propia fuerza. Mientras hojeaba el informe preliminar del arresto, Smith sintió una mezcla de frustración y tristeza. Había intentado liderar con integridad, asegurándose de que los oficiales bajo su mando entendieran el propósito de su trabajo, servir y proteger, sin prejuicios. Y, sin embargo, aquí estaba, lidiando con una situación que reflejaba lo contrario. La suspensión de Diz no la hacía sentir mejor. Sabía que, aunque disciplinar a un oficial era necesario, no era suficiente para resolver el problema de fondo. Smith pensaba en sus años como oficial novata, cuando creía que ser policía significaba, simplemente, hacer cumplir la ley. Con el tiempo, había comprendido que ser un buen policía requería mucho más. Se trataba de construir puentes con la comunidad, de entender a las personas y las situaciones más allá de lo que los prejuicios iniciales podían dictar. Y este caso había puesto en primer plano lo lejos que aún tenían que llegar para erradicar el perfilamiento racial. Sus pensamientos volvieron a Michael Adams, un hombre cuya serenidad y control bajo presión la habían impresionado profundamente. La manera en que había manejado la situación, sin perder los estribos ni ceder a la ira, había sido un recordatorio poderoso de que el liderazgo no siempre se trataba de imponer autoridad, sino de cómo uno maneja la adversidad. Adams había sido un modelo de autocontrol y dignidad, incluso cuando el sistema lo había tratado de la manera más injusta posible. Y aunque Smith lo había liberado y se había disculpado, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Mirando por la ventana de su oficina hacia la bulliciosa estación de policía, Smith se sintió inquieta. Tenía que hacer algo más que simplemente castigar al oficial Diz. El incidente de ese día tenía que ser el catalizador para un cambio más amplio, uno que afectara no solo a su departamento, sino a toda la comunidad. Sabía que debía abordar este problema desde múltiples ángulos: capacitación, responsabilidad y, lo más importante, el cambio cultural dentro de la fuerza policial. Los oficiales como Diz necesitaban entender que su deber no era simplemente mantener el orden, sino hacerlo con equidad, justicia y respeto. La sargento Smith respiró hondo, tomando la decisión de implementar una revisión completa de las políticas del departamento. Además, planeaba organizar sesiones de capacitación obligatorias sobre desescalamiento y concienciación sobre el sesgo racial. Sabía que el cambio cultural no ocurriría de la noche a la mañana, pero si quería evitar que algo así volviera a suceder, tenía que comenzar con pasos concretos. En su mente, el incidente con el general Adams era un recordatorio de que cada interacción entre un oficial de policía y un ciudadano podía definir cómo la comunidad veía a la policía en su conjunto. Si no se construía una cultura de confianza y respeto, estos incidentes seguirían erosionando el vínculo entre la policía y aquellos a quienes juraban proteger. Tanto Michael Adams como la sargento Laura Smith sabían que el camino hacia la justicia y la equidad era largo. Pero mientras reflexionaban esa noche, ambos comprendieron que habían llegado a un punto de inflexión. Para Michael, era un recordatorio de que, incluso en su propio país, la lucha por la igualdad no había terminado. Para Smith, era la confirmación de que debía usar su posición de liderazgo para marcar una diferencia real.
Ambos estaban decididos a no dejar que este incidente fuera en vano. El cambio era necesario, y tanto Michael como Laura sabían que tenían un papel crucial en hacer que sucediera. La reflexión de ese día les había mostrado las fallas del sistema, pero también la oportunidad de transformarlo para mejor. Ambos estaban preparados para lo que vendría. Unos días después del incidente, el general Michael Adams recibió una invitación para asistir a una reunión comunitaria organizada por líderes locales y el departamento de policía. La noticia de lo sucedido había corrido rápidamente por el vecindario y la ciudad. Se había convertido en un punto de conversación, no solo por el hecho de que un alto general había sido injustamente arrestado, sino porque el caso reflejaba un problema más amplio en la relación entre la policía y la comunidad. La sargento Laura Smith había sido una de las principales impulsoras de la reunión, con la intención de comenzar un diálogo real y sincero para abordar lo que estaba mal y cómo cambiarlo. El lugar elegido fue el centro comunitario local, un espacio amplio y acogedor que, en circunstancias normales, albergaba reuniones sociales, talleres y actividades para los residentes. Pero aquella tarde, la atmósfera era más tensa y cargada de expectativas. Al entrar, Michael notó la diversidad de personas en la sala. Había líderes comunitarios, activistas locales, oficiales de policía y residentes del vecindario, algunos de los cuales había visto espiar desde sus ventanas durante su arresto. La disposición de las sillas en círculo fomentaba la igualdad y la apertura, pero también revelaba la incomodidad de algunos de los presentes. Michael tomó asiento en uno de los lados del círculo, consciente de que muchas miradas se posaban en él. A su lado estaba la sargento Smith, cuyo rostro reflejaba la misma seriedad con la que había abordado el incidente desde el principio. La reunión comenzó con la líder comunitaria, la señora Turner, una mujer mayor conocida por su actitud amable pero firme, quien se levantó para dar unas palabras de bienvenida. Estamos aquí hoy porque algo ocurrió en nuestro vecindario que no podemos ignorar, comenzó, su voz resonando con autoridad. El incidente con el general Adams no fue un hecho aislado. Es un reflejo de los desafíos que enfrentamos todos los días, en cómo nos vemos unos a otros y en cómo se maneja la justicia en nuestra comunidad. Michael asintió ligeramente, reconociendo la verdad en esas palabras. No era solo su caso, y él lo sabía bien. Este era un problema que afectaba a muchas personas que no tenían los recursos o el rango para hacerse oír cuando eran tratados injustamente. Después de las palabras de bienvenida, la sala quedó en silencio por un momento antes de que el propio Michael se levantara. Sabía que su voz tenía peso en la sala, pero también sabía que tenía que ser cuidadoso con lo que diría. Las emociones en esa reunión eran profundas y variadas. Lo que me ocurrió fue un error, comenzó, con una calma que dominaba la sala. Pero no se trató simplemente de un error administrativo o de una mala decisión. Fue un reflejo de un problema mucho más grande. Fui detenido y esposado por cómo me veía, no por lo que estaba haciendo. Y aunque, gracias a mi posición, tuve la oportunidad de defenderme y exponer lo sucedido, sé que no todos tienen ese privilegio. Esto es algo que debe cambiar, no solo para mí, sino para cada persona en esta comunidad que teme ser juzgada por su apariencia antes que por sus acciones. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Algunos residentes miraban con empatía, mientras que otros parecían incómodos. Sabían que las palabras de Michael tocaban una verdad dolorosa, pero necesaria. Un joven oficial, el oficial Ramírez, levantó la mano desde el otro lado del círculo y tomó la palabra. General Adams, lo que le ocurrió no debió haber pasado, y lo lamento profundamente. En el departamento estamos comprometidos a aprender de esto. Sabemos que el cambio no será fácil, pero estamos dispuestos a trabajar en ello. Me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Michael apreciaba la apertura del joven oficial. Era una pregunta directa, sin rodeos, y mostraba una disposición genuina a escuchar y mejorar. Para empezar, necesitamos capacitación, respondió Michael. No solo sobre perfilamiento racial, sino sobre cómo interactuar con las personas. Los oficiales deben ver a los residentes como aliados, no como amenazas. También debe haber responsabilidad.
Cuando un oficial actúa fuera de lugar, deben existir consecuencias claras. No solo por el bien de la comunidad, sino también para restaurar la confianza en la policía. La señora Turner, asentada en su silla, intervino, su voz firme y decidida. La confianza es clave, dijo. Este vecindario, como muchos otros, ha estado luchando con la desconfianza en la policía durante mucho tiempo. No podemos seguir así. Necesitamos ver un cambio real, no solo palabras. Queremos ver a la policía como parte de la comunidad, no como una fuerza externa. La sargento Smith, que había estado escuchando atentamente, intervino en ese momento. Entiendo esa preocupación, señora Turner, y comparto su frustración. Como oficiales, nuestra misión es servir a la comunidad, no imponer nuestro control sobre ella. Por eso estamos tomando medidas inmediatas. Ya estamos implementando nuevos protocolos de capacitación, centrados en la desescalada y la eliminación de prejuicios. También estamos revisando nuestras políticas de paradas y registros para asegurarnos de que se realicen con respeto y de manera justa. Un activista local, un hombre joven llamado Jordan, que hasta ese momento había estado escuchando en silencio, levantó la mano y habló. Todo eso suena bien, sargento Smith, pero necesitamos más que promesas. Necesitamos transparencia. Cuando un oficial comete un error o abusa de su poder, queremos saberlo. No queremos que se oculten estos incidentes bajo la alfombra. Smith asintió con seriedad. Estoy de acuerdo. Y esa es una de las áreas en las que también estamos trabajando. Queremos implementar un sistema de transparencia en el que la comunidad pueda estar al tanto de las investigaciones internas y de los resultados de las mismas. No estamos aquí para encubrir errores, sino para aprender de ellos y corregirlos. El diálogo continuó durante más de una hora, con miembros de la comunidad expresando sus preocupaciones, sus experiencias y sus expectativas. Los oficiales de policía escuchaban, algunos con genuino interés y otros con cierta incomodidad, pero el ambiente general de la sala era de apertura. Había una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, se estaba teniendo una conversación real, honesta y constructiva. Al final de la reunión, la sargento Smith se dirigió a los presentes una vez más. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy y por hablar con tanta franqueza. Sé que este no es un camino fácil, pero estamos comprometidos a recorrerlo. Este es solo el primer paso. Vamos a seguir teniendo estas reuniones regularmente y vamos a trabajar junto con ustedes para asegurarnos de que los cambios que hemos prometido se implementen. Michael se puso de pie para despedirse, estrechando la mano de Smith. Sargento, aprecio lo que está haciendo. Sé que no será fácil, pero si algo he aprendido en mi carrera es que el cambio real requiere tiempo y esfuerzo. Estoy dispuesto a seguir participando en este proceso, porque esto es más grande que cualquiera de nosotros. Smith sonrió con gratitud. Gracias, General Adams. Sabemos que el camino es largo, pero con personas como usted apoyándonos, creo que podemos lograrlo. Mientras los asistentes salían del centro comunitario, había una sensación cautelosa de esperanza. Sabían que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero la conversación había comenzado. Las palabras, por ahora, eran solo el primer paso. Lo que venía a continuación serían las acciones, y esas, tanto Michael como Smith lo sabían, serían las que realmente marcarían la diferencia. Semanas después de la reunión comunitaria, los efectos del incidente y las conversaciones posteriores comenzaban a hacerse notar. Tanto en la estación de policía como en el vecindario donde había ocurrido el arresto injustificado de Michael Adams. Aunque el cambio no era algo que se pudiera percibir de inmediato, los pequeños signos de transformación empezaban a emerger, dando indicios de que algo significativo estaba en marcha. En el vecindario, las cosas se sentían diferentes para Michael. Había retomado sus paseos diarios, los mismos que siempre le habían brindado un respiro de su agitada carrera militar. Solo que ahora, al caminar por las calles arboladas, notaba algo distinto. Los mismos residentes que en otro tiempo lo miraban con desconfianza, ahora lo saludaban con pequeños gestos amistosos, una inclinación de cabeza, una sonrisa cortés. Algunos se acercaban incluso a intercambiar unas pocas palabras con él, preguntando cómo estaba y deseándole un buen día.
Lo que antes había sido un entorno silencioso y tenso ahora empezaba a sentirse más abierto. En una de esas caminatas, pasó junto a una familia que jugaba en el jardín delantero. Un padre lanzó una pelota de fútbol a su hijo, que la atrapó con destreza. Al notar a Michael, el padre lo saludó. «Buenos días, general», dijo con una sonrisa genuina. Michael devolvió el saludo, sintiendo una sensación de alivio y camaradería. El vecindario estaba cambiando, lentamente, pero de manera visible. Sin embargo, el cambio más profundo se estaba produciendo en la estación de policía. La sargento Laura Smith había comenzado a implementar una serie de reformas que no solo afectaban la manera en que se llevaban a cabo las interacciones entre la policía y la comunidad, sino que también comenzaban a transformar la cultura interna de la fuerza. Una de las primeras medidas fue la implementación de sesiones de capacitación obligatorias sobre desescalamiento y la eliminación de prejuicios, algo que el general Adams había sugerido durante la reunión comunitaria. Los oficiales se reunían semanalmente para participar en talleres que no solo les enseñaban nuevas técnicas para manejar situaciones tensas sin recurrir a la fuerza, sino que también los desafiaban a examinar sus propios prejuicios. Ramírez, el joven oficial que había hecho preguntas durante la reunión comunitaria, fue uno de los primeros en abrazar estas nuevas capacitaciones. Había comenzado a aplicar lo que aprendía en su día a día, y aunque al principio algunos de sus compañeros mostraron escepticismo, con el tiempo más oficiales comenzaron a ver los beneficios. Smith también había implementado un nuevo sistema de responsabilidad y transparencia. Cada vez que surgía un informe de conducta inapropiada por parte de un oficial, se llevaba a cabo una investigación rigurosa que, por primera vez, estaba abierta al escrutinio de la comunidad. Esta medida, aunque controvertida para algunos oficiales, fue un paso crucial para restablecer la confianza que había sido erosionada durante años. Los residentes ahora tenían acceso a información sobre el progreso de las investigaciones y los resultados, lo que ayudaba a mitigar la sensación de que los errores policiales se barrían bajo la alfombra. El oficial Dees, cuya detención de Michael había desencadenado todo el proceso de reflexión y cambio, había sido suspendido indefinidamente tras la investigación interna. Para Dees, la suspensión no fue solo una sanción, sino una oportunidad para reflexionar sobre sus propias acciones y los prejuicios que había dejado que nublaran su juicio. En una conversación privada con la sargento Smith, admitió que había actuado impulsado por el miedo y las suposiciones, y que estaba dispuesto a aprender y cambiar, aunque su futuro en la fuerza seguía siendo incierto. Pero más allá de las medidas disciplinarias y los talleres de capacitación, lo que realmente estaba marcando la diferencia era el cambio cultural que comenzaba a tomar forma. Los oficiales, que antes se veían como una fuerza separada de la comunidad, empezaban a entender que su trabajo no era solo imponer la ley, sino también ganarse la confianza de aquellos a quienes servían. El vecindario ya no los veía únicamente como figuras de autoridad, sino como colaboradores que estaban allí para mantener la paz y la seguridad de todos. En una conversación informal en la estación, la sargento Smith le comentó a Ramírez: «El cambio no es algo que puedas ver en un solo día. Pero cuando ves que la gente empieza a saludarte en la calle, que los residentes ya no temen a los patrulleros, sabes que estamos en la dirección correcta. Y eso es lo que estamos construyendo aquí, una relación real con la comunidad». Ramírez, asintiendo, agregó: «Me di cuenta de eso el otro día. Estaba en una llamada rutinaria, pero la forma en que la gente nos recibe ha cambiado. Ya no somos vistos como una amenaza inmediata. Eso, sargento, es lo que creo que hemos estado buscando». Mientras tanto, en su casa, Michael Adams también reflexionaba sobre lo que había cambiado. Sabía que el camino hacia la justicia y la igualdad era largo y complicado, pero había visto suficientes batallas para saber cuándo se estaba ganando terreno. Las pequeñas victorias, como los gestos amistosos de los vecinos y el compromiso genuino de la policía para hacer las cosas de manera diferente, eran señales de que el esfuerzo valía la pena. Michael había mantenido contacto con la sargento Smith y otros líderes comunitarios. Habían acordado que las reuniones comunitarias continuarían de manera regular, para que el diálogo no se interrumpiera. Sabían que era crucial mantener abiertas las líneas de comunicación entre la policía y los residentes, no solo durante una crisis, sino como una práctica continua.
Una tarde, después de otra de esas reuniones, Michael se encontró caminando junto a Smith fuera del centro comunitario. Sargento, dijo, he visto muchas cosas cambiar en mi vida, tanto en el ejército como aquí en casa. Y lo que he aprendido es que el cambio real nunca es fácil ni rápido. Pero lo que ustedes están haciendo aquí, lo que estamos construyendo juntos, tiene el potencial de ser un modelo para otros lugares. No solo en cómo tratamos a las personas, sino en cómo redefinimos lo que significa proteger y servir. Smith lo miró y asintió con una sonrisa. Es un honor escuchar eso de usted, general. Sé que aún queda mucho trabajo por hacer, pero con aliados como usted en la comunidad, creo que podemos llegar lejos. Esto es solo el principio. Michael se despidió de Smith y mientras caminaba de regreso a su casa, sintió una renovada sensación de propósito. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Las heridas del pasado no desaparecerían de un día para otro, pero con cada paso que daba por las calles de su vecindario, con cada reunión comunitaria y cada pequeño gesto de cambio, sabía que estaban avanzando en la dirección correcta. El vecindario, la comunidad y el departamento de policía habían sido sacudidos por el incidente, pero de esa sacudida había surgido algo más fuerte. El futuro no estaba libre de desafíos, pero con la voluntad de cambiar y la disposición a escuchar, tanto Michael como la sargento Smith sabían que lo que habían comenzado continuaría. El cambio real estaba en marcha, y ambos estaban preparados para verlo crecer.